Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 12 de Génesis, ahí vemos nuevamente que se ratifica la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando Abraham es llamado, capítulo 11, versículo 31, Dios llama a Abraham y ellos salen de la tierra de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos no es una sociedad primitiva, en realidad las investigaciones arqueológicas hablan que Ur de los Caldeos tenía una biblioteca. Entonces hablamos de que esa gente no era gente inculta, había una cultura ya ahí, había una civilización. Y Dios se aparta para sí un hombre, en este caso Abraham, y uno dice, ¿por qué Abraham y no Aram, su hermano, o no otro de sus hermanos? Y la respuesta es porque Dios llama a quien llama, y Dios es soberano. Dios llama al que llama, punto. Llamó a Abraham y le dijo, sal tú de tu parentela y te mostraré un lugar. Un hombre de 75 años de edad, su mujer de 65, y ya tienen todo hecho allá, y de pronto Dios llama a Abraham y le dice, sal porque te voy a dar una tierra a ti y a tu parentela. Entonces sale Abraham, sale Lot, sale el papá de Abraham, Taré, llegan a un lugar que se llama Aram. Ahí como que se quiere entretener a Abraham un tiempo, ahí muere Taré, muere el papá de Abraham, y de ahí ya comenzamos a este capítulo 12. Parece que Abraham ya se estaba acomodando en ese lugar, y entonces Dios lo mueve, porque no era esa la tierra prometida. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, le había dicho, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego vienen 6 bendiciones. Una, haré de ti una nación grande, no cualquier nación. Hermanos, Abraham ahí en Ur de los Caldeos ni era conocido, no tenía un nombre. Y Dios dice, voy a darte un nombre, haré de ti primero una nación grande. Qué precioso. Y habla de la nación espiritual, la nación gentil que va a adoptarse posteriormente en la época de la gracia. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. 4, serás de bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Es correcto, hermanos, saber que la bendición viene de los judíos, porque Jesús era o fue judío. De ese grupo étnico que Dios escogió a través de Abraham, nos viene la bendición. Eso es una cosa. Le digo otra cosa. Si un judío, aún sabiéndose todo el Pentateuco, todo el Torá, y sabiendo todo lo que sepa de judaísmo, no reconoce que Jesús es el Salvador y el único camino para llegar al Padre, ese judío se va al infierno. En cambio, un humilde oaxaqueño de ascendencia zapoteca como su servidor, que ha reconocido que Jesucristo, por la gracia de Dios, es el único camino para llevar al Padre, está siendo adoptado en esa rama silvestre, en esa rama desgajada al olivo original, que es el pueblo judío. Entonces, hermano, aquí no es de razas. Nosotros debemos bendecir a la raza judía porque de ahí nos vino la bendición, de ahí nos viene la palabra fue encargada a ellos, el Torá se les dio a ellos, ¿no? O se les dio a los mixtecos, se les dio a los hebreos, y aquí vamos a ver que es la primera vez en la Biblia que se le dice a Abraham hebreo, el hebreo. Entonces, hermano, en ese sentido debemos bendecir a Israel. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al principio fueron benditas las familias de Abraham, de la línea de Abraham, pero cuando llega Jesús, toda la gente que cree en Jesucristo, como el acto expiatorio más grande, el regalo de Dios, esa es parte de la familia espiritual de Abraham. No es que seamos judíos. ¡Cuánta bendición para un solo hombre!, ¿no? Pero así es Dios. El evangelio no es incluyente, es excluyente, es a los que Dios llama. Hay mucha gente que es muy sencilla al evangelio, le gusta, y vaya usted a leerse la parábola del sembrador. Hay mucha semilla que cae en la roca, hay mucha semilla que cae en las espinas, y las espinas crecen, son las aflicciones de este mundo y se pierden. Camino estrecho.
Mucha gente comete el error de que cree que por pertenecer a una iglesia protestante es salva, y eso es un error. Usted tiene que cuidar, vigilar su salvación, escudriñar las escrituras, reflexionar en el camino, saber si ama usted a Cristo o no lo ama, o usted ama a un Cristo que no es de la Biblia. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado en Harán, y las personas que habían adquirido, y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham llega a la tierra de Canaán en el año 2090 antes de Cristo. Recuerden que siempre Abraham es 2000 años antes de Cristo. David es 1000 años antes de Cristo, para que ahí se vaya uno ubicando. 700 años después de la llegada de Abraham a Canaán, Moisés está escribiendo el Pentateuco. Hablamos que este libro de Génesis se escribe en el año 1405, 700 años después de que Abraham llega a Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Hay unos que dicen que este árbol estaba desde que la creación fue hecha. Este encino era gigantesco. Algunas tradiciones rabínicas cuentan eso, que este árbol era milenario. El encino de Moré. Y el cananeo. ¿Quiénes son los cananeos? ¿Los descendientes de quién? De Cam, ¿verdad? El hijo que fue maldecido por ver y burlarse de la desnudez de su padre ebrio, Noé. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo nuevamente, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham hace algo maravilloso, hermanos. Abraham edifica un altar a Jehová en un lugar donde siempre se edificaban altares a Baal, al dios Mosca, al dios Moloc, que pedía niños para ser quemados. Ese lugar que estaba lleno de apostasía y herejía, hoy llega un hijo de Dios, Abraham, y levanta un altar al verdadero Dios de los cielos, el Dios Altísimo. Cuando uno abre las puertas de su casa, uno queda vulnerable, no importa, pero cuando abre uno la puerta hay mucha bendición. Uno empieza a enseñar palabra, no es para ganar más dinero, cuidado con eso. Hay gente que ahorita esto lo vio como negocio, y mientras más células hay más dinero, entra más. Eso no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que mientras más células de donde se estudie, entonces es donde la gente se va a bendecir con la palabra de Dios. Abraham levantó un altar a Jehová, quien le había aparecido, se le apareció. Y luego se bajó un poquito, y luego se pasó de allí a un monte al oriente que es Betel, es casa de Dios, y plantó su tienda, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová frente a todos los cananeos. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Recuerden que Abraham era rico en ganados, y el ganado que come, pastos, ¿no? Entonces el Negev era seco. Van a suceder de las cosas extrañas que uno no entiende, pero que son parte de la soberanía y el plan de Dios. Lo que menos necesita Abraham ahorita para sus animales es que haya sequía y que haya hambre. Entonces la Biblia dice, y comenzó una gran hambre, como no había habido. Un hombre que depende del ganado y no hay nada que comer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que emigrar. Y el único lugar rico en esa época era Egipto. Pero antes de llegar a Egipto, Abraham se da cuenta de algo que no había reparado, ¿no? Dice que Abraham se voltea a ver a Sara y se da cuenta que era hermosa. Y entonces el temor invade el corazón de Abraham y dice, lo más seguro es que cuando entremos a Egipto, el rey de Egipto te va a ver y eres tan hermosa, sobresales por las demás, que te va a llevar a su harem y a mí me va a matar. Vamos a mentir un poquito. Di que eres mi hermana. Y en un sentido no está mintiendo tanto, porque si era su media hermana. Esto fue muy peligroso, hermano. Expone gravemente a Sara. Tan es así que las cosas se dan como las pensó Abraham. Llegan a Egipto y los príncipes del faraón se quedan viendo a esta mujer y le dicen al faraón, mira, lo que llegó no tiene nombre. Es una mujer bellísima. Inmediatamente lo que hace el faraón, llevársela a su harem, que ahí tiene otro nombre. Y luego la Biblia habla de algo interesante. Vean, la Biblia dice de que Faraón bendijo mucho a Abraham por causa de ella.
En el verso 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, de Faraón, su belleza, y fue llevada la mujer, Sarai, a casa de Faraón, al harén, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, y todo eso por causa de ella. Me llama mucho la atención este falsete que tuvo el padre de la fe. Tuvo miedo, dejó de confiar en la promesa, dejó de confiar en lo que Dios le había dicho y se apoya en una estrategia humana inteligente, ¿no? Vamos a decir una mentirita, y la mentirita le estaba saliendo muy mal, hermano. La Biblia no dice que el faraón quería conocer esa noche o otra noche a Sara, pero lo más seguro es que fue lo que intentó, tanto que Jehová no lo permite. Vean lo que es el poder de Dios cuando tiene un plan perfecto, y entonces deja caer plaga nada más en la casa de Faraón. Deja caer plaga. Y yo no sé cómo él se entera, el faraón. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana si es tu esposa? La pregunta es, ¿quién se lo dijo a Faraón? Hay dos posibilidades: que directamente Dios se lo haya dicho a Faraón, y la otra es de que él se haya puesto a investigar. Entonces le dijeron, no hombre, pues es su esposa. A mí me da la impresión que fue en esas visitas con plagas que Dios le dice, cuidado, no la toques. Con cierto temor el faraón le dice, ¿por qué me engañaste, Abraham? Llegaste, te he dado todo, te he dado riquezas, todo eso te he bendecido, y me engañas. Estás a punto de que mi reino se venga abajo por esas plagas, ¿no? Y se porta como un caballero el faraón. Le dice, acompañen a Abraham, que se vaya por donde vino. Él, su Sara, sus camellos, sus asnos, que se vaya por donde vino. Y no solo eso, también pide que lo acompañen para que no lo vayan a asaltar. Un caballero el faraón. ¿Cómo a veces vemos estos rasgos de gente que no conoce a Dios con esas características, no? Y luego el padre de la fe estaba fallando, estaba mintiendo. Se llevan a su esposa al harén y no dice nada. Pero qué bueno que la Biblia no esconde todo esto de Abraham. Y luego también la Biblia, vamos a ver cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrifique, como el padre de la fe hasta el final levanta el cuchillo y lo va a degollar. Un hombre de fe, pero también era un ser humano. Esto no lo digo para que usted se justifique en su pecado, sino para que pida perdón y diga, Señor, ten piedad de mí porque soy hombre pecador, ayúdame. Entonces, hermanos, sale vergonzosamente Abraham. Y luego viene otro episodio, verso 3, capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que es un desierto, ya va de regreso. Él y su mujer inmaculada, o sea, no fue tocada por el faraón, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Un hijo de Dios puede ser rico? No estamos hablando de que un hijo de Dios no pueda ser rico, hermano. Pero el hijo de Dios no debe fundar su confianza en la riqueza. ¿Para qué son los bienes? Para bendecir a los que no tienen, no para vivir solamente en deleites y placeres con tu dinero. Abraham sale de Egipto y la Biblia traduce eso de riquísimo, lo traduce, era pesado. Así lo traduce. Abraham era pesado. Tenía mucho dinero. Un hombre cuando es muy rico ya no sabe si su esposa está con él por la riqueza, no sabe si sus hijos lo quieren por la riqueza, no sabe este hombre rico si los que se acercan a él es porque lo quieren como persona o por el dinero. En cuestión de dinero, Dios da un equilibrio. El problema no es el dinero, sino la forma en que lo usamos, la sabiduría para usarlo. Vamos a darle seguimiento a Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, donde había hecho un altar en Betel y Jai. Y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó nuevamente ahí Abraham el nombre de Dios. Dice la Biblia, un detalle muy interesante, que empezó a haber problemas entre los pastores de Lot, que era el sobrino, y los pastores de Abraham, porque era tanto lo que traían, era tanta cantidad de animales que traían, que ya no era suficiente toda esa área de ahora Palestina para los alimentos. Aquí empieza nuevamente a ser ese hombre que yo siempre he visto en la Biblia. Abraham se para con Lot en una llanura y le dice a su sobrino,
no es bueno que peleemos porque somos hermanos. Abraham dice, vale más nuestra sangre, nuestro amor, nuestro cariño. Venimos de Sem, somos de la misma sangre que cualquier tierra. Mira a Lot, ve todo lo que quieras. Y dice la Biblia que del lado derecho se veía la llanura del Jordán como el riego del huerto del Edén. Verde, verde, verde y plano. Y del lado izquierdo se veían los cerros semisecos, semiáridos. El viejito Abraham le dice al sobrino, si tú escoges para la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú escoges a la izquierda, yo me voy del otro lado. Y Lot deja ver su perfil, agarró lo mejor. El término no es el correcto, hermano. Lot agandalló, fue ventajoso. Lot dijo, de este lado. Primero analicemos, me encanta lo que Abraham dice, no es bueno que peleemos, Lot, porque somos sangre. ¿Cuántos problemas se podrían evitar si nosotros, cuando heredamos de nuestros padres, dijéramos eso? Mira, hermano, no voy a pelear por esta casa, no voy a pelear por este terreno. Te voy a decir por qué. Porque somos hermanos. Pero siempre va a haber Abrahames y siempre va a haber Lot. Abraham le dice, no es bueno, somos hermanos, somos la sangre. Y entonces Lot agarra lo mejor y se va a la llanura. Y dice en la Biblia que empezó Lot a sembrar sus tiendas hasta Sodoma. Y dice que en Sodoma vivía gente que era altamente contraria a Jehová, que hacía cosas deliberadamente en contra de el Dios de los ejércitos. Quiere decir que los pastores de Lot y los pastores de Abraham no pecaban, sí pecaban, pero dice que la gente de Sodoma era terriblemente mala contra Dios, y ahí puso sus tiendas. Usted como Lot, ¿qué hubiera dicho? Lo correcto, si usted es creyente en Cristo, es decir, no, Padre mío, escoge tú. Ese es un hombre bueno. No, Padre mío, ¿cómo voy a escoger yo? Soy sobrino. Siempre he vivido a ti, por ti soy rico. Porque no te enriqueciste tú solo, también derramaste riqueza en mí, Padre mío, escoge tú. Es el que conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo dice, ya estuvo. Dios espera que Lot se vaya. Ya que se va, entonces nuevamente pone a Abraham y dice, te voy a bendecir. Verso 14, 13-14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que ya se había ido Lot, dijo a Abraham, después de que ¿qué? De que Lot se apartó de Abraham. Cuando estaba a expensas Lot de su tío, las bendiciones de Abraham también le caían a él. Aquí él ahora se aprovecha y se va para ese lado de la llanura. Y ahora sí Dios espera que se vaya Lot, y ahora sí a ti, Abraham. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, al frente, y hacia atrás, el sur, izquierda, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, poséelo, te lo voy a dar eternamente. Y haré tu descendencia, ¿qué cantidad? Como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y entonces Abraham removió su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que era un lugar de muchos árboles, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Y por qué Abraham? Porque Abraham fue escogido. Porque Abraham no era más bueno que otro, ni menos malo. Porque Abraham fue escogido. En el capítulo que sigue empieza a haber una guerra, la primera guerra en la Biblia. Los reyes de Sodoma tenían gente sometida, pueblos sometidos, que le pagaban tributo. 5 reyes se rebelan y levantan una guerrilla o una guerra en contra del rey de Sodoma. Era Vera. Se levanta la guerrilla, se meten a Sodoma y los arrasan y se llevan todo. Pero lo interesante es que como Lot estaba entre ellos, también se llevan a don Lot. Se llevan a Lot, se llevan a su esposa, se llevan a sus hijas, se llevan los camellos, se llevan a todo. Secuestran a Lot. Se llevan a todos los reyes, a los reyes de Sodoma, entre ellos Vera, y también se llevan a Lot. Y me llama la atención que dice de que había charcos de asfalto. ¿Saben qué son esos charcos de asfalto? Es petróleo. Esa tierra está inundada de petróleo y por eso está tan peleada, ¿no? Y mucha gente de Sodoma iba a caballo corriendo, se metieron en esos, murieron en el petróleo, ahí se
Mucha gente murió. Se llevan a Lot, que es lo que nos interesa. La Biblia solo narra un pellizco de la historia, la que a Dios le interesa. No quiere decir que lo único que pasó en esa época fue lo que viene en la Biblia. Pasaban muchas cosas, había muchos reyes, reinos, sí, pero solamente la Biblia narra el pellizco que Dios quiso que quedara en la Biblia. Y entonces uno de los que escapa de la guerra va a decirle a Abraham, y es la primera vez que se le llama a Abraham hebreo. 14:13 dice, y vino uno de los que escaparon de la guerra y lo anunció a Abraham el hebreo. Primera vez que se le llama hebreo a Abraham. No lo conocía yo en esta faceta. Yo lo conocía a Abraham como el patriarca, el que ora, el que entrega a su hijo en el monte Moriah. Abraham, el que es muy buen negociante. Hermanos, para hacer dinero, los judíos. Y vean a Abraham enriquecido. Yo conocía a Abraham en este estilo, pero no lo conocía como guerrero. 318 criados a caballo, y luego otros reyesuelos que se le juntan, que estaban cerca de él, y se van a rescatar a Lot. ¿Y qué creen? Los rescató. Él no era guerrero, y sin embargo se va a pelear con reyes expertos en guerra. ¿Y qué creen? Ganó, porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Más adelante, cuando se encuentra Melquisedec, que era un rey y sacerdote, dice: bendito el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que te dio la victoria, Abraham. Abraham liberta a Lot y los trae. Y también liberta a Vera, que es el rey de Sodoma. Abraham viene después de la guerra con Lot y sale a agradecerle el rey de Sodoma, Vera. Pero en ese momento que está encontrándose Vera con Abraham, aparece un personaje de lo más misterioso. Algunos dicen que es Jesucristo del Antiguo Testamento. No creo. Este era un ser humano que vivía en Salem, que ahora es Jerusalén, lugar de paz, que no solamente era rey, también era sacerdote. Abraham ni era rey ni era sacerdote, él era patriarca. Este enigmático personaje que rendía culto al verdadero Dios se llama Melquisedec. Nunca vuelve a aparecer en la Biblia más que como en memoria, en Hebreos, en Hechos. Jamás vuelve a aparecer. Unos dicen que era Cristo encarnado. No creemos en esa postura. Creemos que era un rey y sacerdote tipo Cristo. En la Biblia van a encontrar muchos tipos Cristo. Por ejemplo, José es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Melquisedec es un tipo de Cristo, pero no es Cristo. Viene Abraham de la guerra, viene Vera, lo saluda porque lo había liberado Abraham. Y de repente aparece Melquisedec. Vera se hace a un lado porque reconoce quién era Melquisedec. Y entonces Melquisedec le dice palabras hermosas a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Son los elementos que Jesús usa en la última cena. Este es mi pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y sacó pan y vino. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. El Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿A quién le está diciendo que es la victoria de Abraham? Al Dios Altísimo. ¿Será este hombre de Dios, Melquisedec? Por supuesto, rey y sacerdote. Y Abraham dio los diezmos del botín. Muchas iglesias predican esto, que el diezmo es antes de la ley de Moisés. Recuerden que la ley de Moisés la pone Moisés para el pueblo judío y que tenían que diezmar de la cuestión agrícola. Esta gente dice, el diezmo es antes de la ley. ¿Pero por qué? Abraham le está dando el diezmo a Melquisedec. Ahí está. Veamos algunos detalles. Primero, Melquisedec le está pidiendo dinero a Abraham. Melquisedec lo está bendiciendo y le está dando la gloria a Dios. O sea, la batalla la ganaste es porque Dios estuvo contigo, el Dios el Altísimo, ¿no? ¿Le está pidiendo dinero? Primer punto. Segundo, Abraham, al reconocer el sacerdocio de Melquisedec y cómo reconoce a Dios el Altísimo, él voluntariamente le da el 10%, el diezmo.
Pero hermanos, este diezmo no es del trabajo de Abraham. O sea, este diezmo no es de la agricultura, de la tierra. ¿Este diezmo de qué es? Del despojo de una guerra. Esto no es el diezmo que después Dios le dice a Moisés que le pida al pueblo, al de la ley, el diezmo de la ley. Mucha gente dice, ya ven cómo el diezmo es antes de la ley, entonces el diezmo es perpetuo, y pide lana. El diezmo es para la nación judía, el diezmo no es para la iglesia del nuevo pacto, de la gracia, en la que vivimos nosotros, no es el diezmo. Le voy a decir qué es lo que es para la iglesia del pacto de la gracia, nosotros. Ofrenda abundante, dice Pablo, que puede ser el 5, el 2, el 3, el 10, el 20. Hay un requisito acá, que sea con alegría de corazón, porque Dios la ama al dador, Nadie dé por tristeza, ay, le voy a dar al Señor, voy a quedar bien pobre, mejor no le doy, ni por aflicción. Traje 20 pesos hoy, los voy a dar, pero no tengo ni para el camión, ni para comerme un taco. No dé, no dé. Salga a comerse su taco. Por tristeza ni por aflicción. Pero si da, Dios da al dador alegre. El que tiene que dé, y el que no tiene que no dé. Dios no está aquí por su dinero, está por el amor que usted le entrega a Él, su corazón al Señor. Ese es el robo que se ha hecho en las iglesias actuales. Y se abrirán las ventanas de los cielos y derramaré misericordia. Malditos sois, me habéis robado. No puedes ser maldito porque la sangre de Cristo te hizo limpio. En esto probadme, dice Jehová. Es una ofrenda sacerdotal. Hermano, Dios quiere que prediquemos su palabra para que la gente conozca al Señor de la Escritura. Usted da por dinero por gratitud de lo que Dios le ha bendecido. Llegaron unos misioneros aquí a una iglesia cercana y dice el pastor, el hijo del pastor que ya heredó la iglesia, hay que ofrendar para los misioneros. Voy a ponerle a los misioneros todo lo que trae mi tarjeta, son 13,000 pesos. Y les voy a enseñar algo. Ustedes van a ver cómo Dios me lo va a centuplicar en unas semanas. Ustedes van a ver la bendición que voy a traer en unas semanas. Nada más no me critiquen, porque yo sí estoy creyendo con fe. Hermano, el hijo del pastor se va a comprar un carro último modelo, punto. Y está preparando las cosas para que no lo critiquen. ¿Eso es fe? ¿Qué es eso? Es manipuleo, es robar al pueblo. ¿Pasa esto en las iglesias? Sí pasa. Volviendo al tema de Melquisedec, la ofrenda que Abraham le da es producto de un botín, de una guerra. Melquisedec no le pidió nada. Entonces el rey de Sodoma dice, a ver, Abraham, mira, de todo lo que traes de la guerra, porque era mi guerra, está bien que me salvaste, pero era mi guerra, ¿no? Entonces déjame todas las gentes, todos los esclavos, y quédate con las cosas. Y Abraham dice, a ver, cuidado con eso. Levanta su mano. He jurado ante Jehová, dice Abraham, levantando la mano, que ni un hilo, ni una correa de zapato tomaré yo, para que después no digas que si Abraham es rico, es porque tú lo enriqueciste. Qué bonito se compuso Abraham, hermano. Después de haber entrado a Egipto y esa mentirota, ahora deja que Lot escoja y luego ahora le dice al rey de Sodoma, no necesito ni un hilo tuyo. No sea que después, cuando veas que Abraham es bendecido por Dios, digas que tú lo enriqueciste. Nada malo que mis siervos, los que acaban de comer, vienen cansados de la guerra, me ayudaron en la guerra, lo que coman ellos, eso nada más. Este es el padre de la fe. Resumiendo, mis hermanos, Abraham era un hombre de carne y hueso que Dios escogió en la tierra de Ur de los Caldeos, donde no era nadie, y lo escogió porque ahí sí es Dios soberano, y escogió a Abraham y no a sus dos hermanos. También cuando Dios le da la bendición, se la da a Abraham y no a Lot. ¿Pero por qué es Dios injusto? Dios es soberano. No es el que quiere ni se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y si usted está aquí oyendo la palabra y la entiende, es porque Dios tiene misericordia y lo escogió desde antes de la formación del mundo. Por eso usted siente que su corazón se agita cuando oye la palabra de Dios. Por eso usted siente que usted ama al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se manifiesta a través de Jesucristo. Por eso es que usted se agita cuando oye la palabra de Dios, porque usted es hijo, no bastardo. Usted es escogido. Que el Señor bendiga a su pueblo, póngase de pie. Señor mi Dios, gracias por este pueblo maravilloso que ganaste por tu sangre bendita. Gracias por el padre Abraham, el padre de la fe, al que tú escogiste ahí, en Ur de los Caldeos, entre toda esa prole de gente mala.
Usted saca a Abraham y le dice: te bendeciré, haré una nación grande de ti. La nación que te maldiga la maldeciré, y serán benditas por medio de ti todas las naciones. Esa simiente espiritual somos nosotros, Señor, los que hemos creído en Jesucristo, el pacto de la gracia. Gracias, Señor, porque no éramos pueblo, no éramos nadie, no teníamos ni identidad, no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde ir. Hoy tenemos asegurada la vida eterna por la sangre de Cristo. En medio de las dificultades y de los sufrimientos, yo te digo, Señor, ¿qué nos podrá separar de Cristo Jesús? Angustia, tribulación, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni aun la muerte nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, digo, Filipenses 4:4, gozaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque fuiste escogido y limpiado por la sangre bendita de Jesús. Salvos solamente por gracias, no se añaden obras, ni diezmos, ni ofrendas, eso es secundario. Solo eres salvo por la sangre de Cristo y por el llamamiento santo del que es 3 veces santo. Muchas gracias, amado Padre. Muchas gracias. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.